buenos días, amada iglesia. Es un gozo, un privilegio poder compartir en esta mañana la palabra nuevamente con ustedes. Como todos saben, estamos continuando, avanzando en esta serie del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos toca en esta mañana analizar el capítulo 8. Antes de leer la palabra del Señor y de introducirnos en la enseñanza de la palabra en esta mañana, vamos a orar al Señor, buscando en Él la guía, la dirección, la bendición para cada corazón que escucha. Padre, te adoramos a ti, nos postramos en esta mañana en tu santa y bendita presencia. Señor, te adoramos a ti. Señor, queremos darte gracias porque en esta mañana podemos considerar tu palabra. Queremos darte gracias, Señor amado, porque tú has dejado tu palabra. Tú, Señor, nos has transformado, nos has dado vida a través de ella. Tu Santo Espíritu ha aplicado poderosamente tu palabra para sacarnos de la muerte, para darnos vida y vida eterna. Y queremos en esta mañana, Señor, postrarnos ante ti y clamarte que tu palabra, la cual es viva y es eficaz, pueda verdaderamente transformar corazones en esta mañana. Te clamamos, Señor, por cada uno de los que escucha, que tú, Señor, estés transformando sus vidas, edificando el cuerpo de Cristo y dando gloria a tu santo y bendito nombre. Señor, nuestro único objetivo es que en esta mañana sea dado a conocer tu nombre y tu nombre sea glorificado en el corazón de tus hijos. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, como habíamos estado viendo, el libro de los Hechos nos ha llevado a un escenario de expansión del Evangelio. En el último mensaje se nos enseñaba que el Señor soberanamente utiliza el padecimiento de los suyos para expandir el reino de Dios. Nos mostraba que el sufrimiento era usado por Dios para que sea glorificado su nombre en la conversión de nuevos hijos que escuchan su palabra. Y la conexión de el último mensaje con este está justamente en los primeros versículos del capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a analizar justamente el escenario en el que se desarrolla el estudio de esta mañana. Dice, y Saulo estaba de completo acuerdo, dice la versión latinoamericana, y la Reina Valera dice que él consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, esta primera parte del pasaje simplemente nos expresa la soberanía de Dios en el control que Él tiene de la expansión del reino, porque Él ha dejado establecido que los apóstoles debían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese vínculo de expansión entre Jerusalén y Judea, que ya había sido evangelizada, para llegar a Samaria, Dios usó el padecimiento de la persecución. Y
el escenario de la persecución se desarrolla justamente en esta revuelta que se ocasiona cuando se lo lapida a Esteban, y Saulo, el cual va a llegar a ser Pablo, fue uno de los principales protagonistas de esta persecución a la iglesia en ese tiempo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que la palabra de Dios corra y que llegue a Samaria. Este es nuestro escenario geográfico del mensaje de hoy, Samaria. Y en esta mañana permíteme, querido hermano, compartir contigo un sermón que he titulado ¿Podés no ser salvo? En este escenario de la expansión del Evangelio en Samaria, la palabra nos va a mostrar a dos personajes. Uno de ellos, Simón el Mago. El otro, un etíope, funcionario de la reina Candace, la reina de los etíopes en aquel tiempo. Y la palabra nos va a llevar a considerar dos realidades diferentes, dos corazones diferentes. Y lo que vamos a hacer es analizar justamente la realidad de cada uno de ellos. Estamos en una era en donde abundan las falsificaciones. Yo recuerdo haber entrado a comprar hace un tiempo un aparato de telefonía celular y el vendedor me ofreció dos opciones. Un aparato original que obviamente tenía un precio y un aparato de copia que tenía un valor menor. Pero él se encargó de decirme que a pesar de que por fuera eran iguales, las grandes diferencias radicaban adentro. Uno tenía mayor velocidad, tenía mayor capacidad de almacenamiento, tenía componentes de mejor calidad, y eso es lo que determinaba su precio. De la misma manera ocurre en la iglesia cuando se expande. Y en esta mañana el pasaje nos va a llevar a considerar la perfecta copia y el original. Para ello, te invito a que leamos desde el versículo 9 al 24 del pasaje de Hechos 8. Dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Leemos esta primera porción. Estaba compartiendo contigo que el pasaje nos muestra la gran diferencia que hay entre una copia del original. Y mi amado hermano, este pasaje está mostrando una perfecta copia en Simón el Mago. Simón el Mago era una persona
que estaba escuchando justamente la predicación de Felipe en este tiempo en donde había una explosión de conversiones, tal como el pasaje lo revela, muchas personas creían en Jesucristo, experimentaban el verdadero poder transformador del Evangelio. Muchos de ellos que oían la palabra de Dios eran transformados a tal punto que el mismo pasaje dice que había un gran gozo en toda la ciudad por causa de el evangelio predicado por Felipe. Las personas habían estado, tal como dice el pasaje, engañadas durante mucho tiempo, grandes y pequeños, por las artes mágicas de este Simón llamado el mago. Este Simón llamado el mago no era un simple animador de fiestas como estamos acostumbrados en este tiempo a poder ver algún truco de magia que solo tiene ilusiones ópticas. Estas personas eran personas acostumbradas a tratar con los poderes ocultos. Los magos de la antigüedad verdaderamente estaban entregados al ocultismo y a la hechicería. Y la historia misma nos muestra que cuando Felipe comenzó a predicar, toda la gente que estaba siguiendo a Simón comenzó a creer en el mensaje de Jesucristo y comenzaron a experimentar el verdadero poder de Dios, porque lo que ellos experimentaron era una transformación de adentro que les provocaba el gozo de haber sido perdonados sus pecados, el gozo de haber conocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Lo que ocasionó que la gente comenzase a seguir a Felipe, comenzase justamente a andar con los que predicaban, y entonces Simón el mago comenzó a verse que era dejado de lado. Y en este escenario, en donde el poder del Evangelio comienza a captar la atención de la población, es que Simón el mago observa que él pierde protagonismo. Y en el versículo 13 encontramos la primera de las actitudes que tiene una perfecta copia. Cuando él ve que su protagonismo decae y cuando él experimenta que su fama es hecha a un lado y cuando él comienza a ver que siguen a Felipe, que predica a Jesucristo, el versículo 12 nos dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el versículo 13 nos dice: también creyó Simón. ¿En qué radica la perfecta copia? Un hombre que, viendo que es dejada de lado su gloria y su orgullo, ahora finge una fe que la va a manifestar por fuera, pero que brilla por su ausencia en su corazón. La Escritura dice: también creyó Simón mismo. Es una fe que no es provocada por el arrepentimiento de sus pecados, no es provocada por la atención que él tenía del mensaje del Evangelio, no es provocada justamente por el poder del Espíritu que le da vida a él, sino que es una fe fingida, usada por Simón como un canal para poder arrimarse al grupo de personas en donde estaban sus seguidores y tratar de ver si de alguna manera podía recuperar su fama. Amados, hay copias en la iglesia. Personas que fingen creer.
pero no creen. No solamente que Simón fingió creer, sino que la palabra nos muestra el avance en que una copia perfecta se manifiesta dentro de una iglesia. Y fíjense en ustedes, el versículo 13 dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Una fe fingida que lo lleva por un camino de mentira. Y si él quiere estar con el grupo de las personas que creen, él está viendo que la manera en la que un discípulo se identifica con el mundo que le rodea es este acto del bautismo, en donde la persona se identificaba con el Cristo al cual había creído y lo había aceptado como su Señor y como su Salvador, y a través de este acto del bautismo se identificaban con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y él, viendo ese escenario y queriendo asociarse con el grupo en donde estaban los que le seguían, él también se bautizó. Él también se bautizó. Un bautismo que no provenía justamente de un corazón con vida, sino una actitud externa que era practicada con una intencionalidad pecaminosa. Recuerdo, no hace muchos años conocí un pastor que había estado predicando en una conferencia y al terminar de predicar, dos ujieres o colaboradores trajeron desde el auditorio a un señor mayor envuelto en llanto. Su llanto era tan pero tan fuerte que la gente observó que algo anormal ocurría y dejó solo a este hombre con el pastor y los dos colaboradores. Y cuando el pastor comenzó a preguntarle por qué estaba así, este hombre le dijo que durante 20 años y después de haber sido bautizado, había estado en funciones dentro de la iglesia, pero que realmente recién en esa noche él había entendido la verdad del Evangelio. ¿Sabes una cosa? Yo en esta mañana te invito a que observes lo que ocurrió en la expansión de la iglesia y cómo las copias están dentro y que se asemejan al original, pero la diferencia está por dentro. No tiene nada que ver lo que la persona muestra hacia afuera. Puede estar con los creyentes, puede aún bautizarse, identificarse como un cristiano verdadero. Pero Simón no era verdadero. No solamente que fingió su fe, no solamente que se bautizó, sino que también se manifestó acompañando a Felipe a todo lugar donde él iba, en todo horario en donde se movían y se esforzaban para predicar. Felipe estaba rodeado de personas y allí estaba Simón el mago. Dice la palabra ahí en el versículo 13, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y más arriba dice, estaba siempre con Felipe. No era una compañía de complemento cristiano, sino que era una compañía de competencia. Él estaba con Felipe, pero sus ojos estaban en el poder que Felipe tenía cuando predicaba y realizaba los milagros poderosos y las señales con las que el Señor justamente
respaldaba el Evangelio. Los ojos de Felipe no estaban puestos en Jesús. Estaban puestos, los ojos de Simón, no estaban puestos en Jesús. Estaban puestos en el poder de Felipe. Allí estaba el objetivo de él. Y esto es lo que Dios nos revela sobre la actitud de una perfecta copia. En las iglesias actuales existen muchos Simones. Concurren, están, se bautizan, funcionan en distintos trabajos, pero no tienen una fe real. La palabra nos está llevando a observar lo que dice 2 Tesalonicenses 3:2. Pablo dice: oren por nosotros, para que nuestro ministerio sea librado de hombres corruptos y malos, que están estorbando, que están allí. Pero él mismo dice, el secreto es que si son corruptos y son malos, es porque no han creído. Y él les dice a los de Tesalónica, saben, no es de todos la fe. Uno de los líderes de los puritanos, John Owen, decía lo siguiente, y cito: no hay mayor evidencia de un corazón falso y podrido que aquel que cambia la gracia de Dios por un hábito pecaminoso. Repito, no hay mayor evidencia de un corazón falso y podrido que aquel que cambia la gracia de Dios por un hábito pecaminoso. Simón se mostró uno de ellos, pero su hábito era pecaminoso. Y mis amados hermanos, la vida no se manifiesta en una muestra externa. La vida del alma, la verdadera vida transformada, se evidencia en la realidad de un corazón santo que produce conductas verdaderas. El verdadero Hijo de Dios no es el que realiza las actitudes buenas, porque los religiosos hacen lo mismo. El verdadero Hijo de Dios es el que realiza actitudes edificantes con un corazón santo. Y es por eso que en el versículo 18 al 21, la palabra nos revela el corazón de Simón. El versículo 18 dice lo siguiente: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. La Escritura está revelando que ese mismo Simón, que cuando Felipe predicó fue y le dijo: yo creo, yo quiero ser de Cristo. Ese mismo Simón que cuando llevaron a los convertidos verdaderos a la orilla del río y los pasaron por las aguas del bautismo y él se identificó y él se bautizó, ese mismo Simón practicó todas sus actitudes con un corazón muerto. El versículo 18 nos dice claramente: cuando vio Simón que por la imposición de los apóstoles, la imposición de sus manos, se daba el Espíritu Santo, él ofreció dinero y les dijo que quería pagarles para tener él ese poder.
El corazón de Simón tenía el hábito egoísta. Él deseaba egoístamente recuperar el poder, que le daría fama, que lo llevaría a los aplausos de la población, a volver a tener gente que lo siga, que lo engrandezca. El típico corazón muerto en sus delitos y pecados está mostrando que tiene un hábito pecaminoso. No solamente que en el interior de Simón hay un deseo egoísta, sino que también el versículo 20 revela cuál era el estado de su mente. Y dice entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no puede ser de otra manera. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, Pedro y Juan, escuchan de la conversión que provoca la predicación de Felipe en Samaria, ellos van a ese lugar porque tienen que asentar, como lo hicieron en otros lados, la llegada del Espíritu Santo en los que creían, porque en Samaria todavía no había llegado el Espíritu Santo para bautizar a los que creen. Y esto es lo que el pasaje revela. Ellos van desde Jerusalén a Samaria para imponer las manos en los que profesaban creer en Cristo, y de esa manera es como en este tiempo se recibía el Espíritu Santo. Y en este escenario la palabra revela la muerte del corazón de Simón, el mismo que dijo creer, el mismo que se bautizó, el mismo que acompañó las tareas evangélicas. Estaba muerto. Podés no ser salvo. La palabra está mostrando que el pensamiento de Simón era un pensamiento perverso. Él pensó, realmente su mente elaboró, pensó, le encantó la idea de ir con plata, ofrecerle a los apóstoles a cambio de que le otorguen el poder. Tremendo. Y no solamente que este hábito pecaminoso era el deseo egoísta, era el pensamiento perverso, sino que el versículo 21 dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, le dijo Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es como que en estos versículos se revela el interior de la copia. Es una copia, no es real. Y el Espíritu Santo pone en la boca de Pedro revelar la falsedad de Simón. La falsedad de Simón radica en el hábito pecaminoso que lo evidencia como una persona muerta en sus delitos y pecados. ¿Sabes lo que dice 1 Juan? El que practica el pecado es del diablo. Porque el que es nacido de Dios, la simiente de Dios tiene y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, la palabra está mostrando que Simón era del diablo. Pero creyó y se bautizó. Y acompañó las campañas de predicación. No puede ser de otra manera. San Mateo capítulo 15 y versículo 19 lo dice, el Señor lo revela.
porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas acciones, los adulterios, desde allí, desde el corazón. Y observamos en Simón un corazón que no es recto, le dice Pedro. Esto ha hecho que pienses perversamente, que te guste la idea perversa de querer comprar a Dios para que te dé por plata un don. Y por ende, el deseo egoísta de pretender grandezas antes que la gloria de Dios. ¿Cuál era la verdadera realidad? La palabra revela la realidad de Simón. Y en el versículo 22 nos dice lo siguiente: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El versículo 20 dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. La primera manifestación que Pedro hace, revelando la realidad de ese Simón que se mostró verdadero, siendo falso, es esta: tú estás muerto, Simón. Eso le dijo Pedro. Ese dinero que tú estás ofreciendo debe morir en tu muerte. Tú estás muerto. Tu dinero es un dinero que proviene de un corazón muerto, egoísta. Y no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Claramente revela dos cosas. Estás muerto, y cuando le dice no tienes parte ni suerte, está diciendo no tienes vida, no hay comunión, no eres de Dios. El versículo 21 revela y dice cuál es la realidad. Tu corazón no es recto. Y en el versículo 23 se manifiesta la consecuencia de la muerte espiritual. La amargura que provoca estar en prisión. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La palabra de Dios muestra al impío como sujeto en una prisión. Está muerto en sus delitos y pecados y está en una prisión. No puede salir de allí. Y las obras que practica, las practica inducido justamente por el príncipe de las potestades del aire, tal como lo expresa Efesios capítulo 2. Entonces, esta es la realidad de Simón. Y dime, mi amado hermano, es estremecedor cuando observamos lo que ocurrió en la formación de la iglesia. Y tristemente es lo mismo que ocurre hoy. Muchas personas que se muestran verdaderos, que actúan igual que los verdaderos, son perfectas copias y nada más que copias. Primera Samuel capítulo 16 y versículo 7 nos dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor nos llama a una reflexión en esta mañana. ¿Qué encuentra el Señor cuando mira en esta mañana tu corazón? Ah, no, pero yo estoy haciendo esto en la iglesia. Yo no falto. Yo ayudo, yo visito. Yo predico.
¿Qué encuentra el Señor en tu corazón? Proverbios capítulo 21 y el versículo 2 profundiza aún más. Samuel nos dice que el Señor mira por dentro. Salomón nos aclara y profundiza la idea y dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Otra versión dice: Jehová juzga las intenciones. Amados, la palabra nos va llevando justamente a poder diferenciar la copia del verdadero. Y en realidad hay un secreto, y son las intenciones del corazón. Evidentemente, Jehová juzga las intenciones. Y te llamo a la reflexión en esta mañana. Si tu corazón no es recto ante Dios y finges creer, si hasta el día de hoy has estado con los demás, pero tú sabes que no eres un cristiano, si tus intenciones son obrar para obtener la mirada de los otros, el aplauso de los demás, algún rédito, si tus ayudas buscan un reconocimiento público, un aplauso grupal, algún tipo de poder sobre el grupo, si el propósito de tu esfuerzo en la obra es la propia gloria tuya y no la de Dios, ¿qué puedes hacer? El hermano Juan Calvino decía lo siguiente, y cito: el arrepentimiento no es simplemente el comienzo de la vida cristiana, es la vida cristiana. Repito, el arrepentimiento no es simplemente el comienzo de la vida cristiana, es la vida cristiana. El arrepentimiento es entonces la entrada justamente a la relación con Dios. Es lo que el Espíritu concede cuando te resucita de entre los muertos, regenerando tu corazón. Pero el arrepentimiento es permanente en la vida cristiana. Si tú en esta mañana, al escuchar la exposición bíblica sobre Simón, su manifestación, lo que él mostró, su corazón, lo que él tenía, su verdadera realidad, y tú te das cuenta que eres un Simón, el camino es el arrepentimiento. Pero puede que tú seas un cristiano y que estás caminando en el egoísmo, estás caminando en la vanagloria, estás caminando en este pecado de obrar con intenciones egoístas. El arrepentimiento es la vida cristiana. La palabra nos lleva a considerar al original. La palabra nos lleva a observar al otro personaje que resalta en el pasaje y que es verdadero. Y te invito a que vayas al versículo 35 del mismo capítulo para observar la actitud del etíope frente a la predicación de Felipe. ¿Qué cuenta el pasaje? Cuenta que el Espíritu de Dios
llevó a Felipe, le habló a través de un ángel y le dijo: tú debes ir al camino que conecta Jerusalén con Gaza y vas a encontrar cuando estés allí a un etíope, funcionario de Candace. Él viene en un carro, acércate al carro. Felipe, en obediencia a la voz del ángel, fue al lugar y, tal como se lo había dicho, encontró el carruaje de este alto funcionario, un mandatario de la reina, que había subido a Jerusalén para adorar y que volvía hacia Gaza, leyendo el libro del profeta Isaías. Cuando Felipe se pone al lado del carro y escucha que este etíope, funcionario de la reina, está leyendo el libro del rollo del profeta Isaías, él le pregunta: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y entonces este etíope le dice: ¿cómo podré yo entender si no hay quien me lo explique? Y entonces él mandó a que el carro se parase, Felipe pudiese subir con él al carro, y allí la palabra de Dios cuenta que Felipe se dedicó a explicarle el evangelio de Jesús. Este es un corazón real. El etíope es la muestra bíblica de un cristiano original. La palabra de Dios nos dice entonces en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Pero él siguió con gozo su camino. Este es un cristiano original. Mi amado amigo, si tú en esta mañana estás escuchando la palabra y observas que tu corazón es un corazón egoísta, idólatra, que solo busca la satisfacción personal, si tú observas que tu corazón está solamente enfocado en tu bienestar y que hasta ahora has estado en una congregación solamente fingiendo que eres uno de ellos, el Señor te está llamando al arrepentimiento y te está diciendo quién es Jesús. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 7 y 8 registran exactamente la escritura que iba leyendo el etíope en su carro cuando Felipe se lo explicó. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este es Jesús, es el único camino para volver al Padre. Es el Hijo de Dios, el cual el mismo Padre envió a la tierra para que venga a comprar en la cruz, pagando el precio de los pecados de todos aquellos que creen en Él. Por eso la palabra dice: como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila. La figura justamente de estos animalitos que cuando eran llevados al trasquiladero no se oponían ni se resistían. La figura de la oveja que es llevada a la muerte y que no emite sonido y atraviesa la muerte. Es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si tú en esta mañana te sientes verdaderamente prisionero del pecado y de la maldad, si has vivido fingiendo, mostrando lo que no eres, o si eres un creyente que estás viviendo en rebeldía, que no te quieres sujetar al Señor, a la iglesia, a la palabra, arrepiéntete. Cristo Jesús en esta mañana es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se encarnó para venir a morir como muere una oveja cuando es llevada a un matadero. Él se encarnó para cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad de su Padre fue siempre que Él dé su vida en la cruz por su pueblo. Él fue llevado a la cruz y Él en silencio obedeció el mandato de su Padre y fue colgado en una cruz, en donde Dios descargó toda su ira por el pecado de todos aquellos que creerían en Él, el pecado del pueblo santo. Todo el pecado del pueblo santo fue cargado sobre las espaldas del Hijo. Por eso es que la palabra dice, en su humillación no se le hizo justicia. Dicho de otra forma, su juicio fue injusto, pero su muerte estaba premeditada y estaba ya organizada por el Padre, que quiso matarlo en la cruz, para que se juzgue en esa muerte de ese Cordero justo el pecado de todos los integrantes del pueblo santo. Por eso Isaías muestra que Cristo es Hijo de Dios, que Él se hizo hombre, que Él se encarnó y fue obediente hasta llegar a la cruz, que en sus espaldas cargó el pecado de todo el pueblo santo, y que por causa de su muerte hay una generación que no se puede contar, y que por causa de su muerte hay vida eterna y perdón para el que cree en Él. Y en esta mañana, mi amado, el Señor te está llamando al arrepentimiento y dándote el ejemplo del corazón del etíope. El corazón del etíope fue un corazón de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Felipe le pregunta si verdaderamente su bautismo era con fe, él le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en esta mañana, Él te está dando la posibilidad que te desligues de la amargura del pecado, de la amargura de la prisión de la maldad, y que le recibas a Él, para que Él te perdone y puedas tener vida y vida eterna. No solo que el original creyó, sino que el original se bautizó para mostrar su fe. El etíope le responde a Felipe, me quiero bautizar porque creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mi pregunta es, mi amado, en esta mañana, ¿con cuál de los dos personajes te identificas?
¿Te identificas con este Simón? ¿Te identificas con aquel que fingió su fe para ser uno más de ellos, pero con un corazón deseoso de recibir gloria personal? ¿Te identificas con aquel que fingiendo su fe para recibir gloria personal, extendió su tiempo y su vida en amargura y en prisión? ¿Así estás tú hoy? ¿O te identificas con el etíope, que fue sensible al mensaje del Evangelio de Jesucristo, reconociendo su pecado, pidiendo perdón, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si reconoces tener hoy egoísmo en tu corazón, hay implicaciones, actitudes concretas que tú puedes practicar. La primera, revisa tu corazón. Si encuentras egoísmo y falsedad, pide perdón. Reconcíliate con Dios a través de Jesucristo el Salvador. Si descubres que tus conductas tienen la intencionalidad de la contienda o de tu propia vanagloria, déjala de hacer. Deja de obrar pecaminosamente. Restaura tu comunión con el Señor y luego Él te pondrá a servir. ¿Tienes alguna inclinación pecaminosa para con un hermano? Por ejemplo, practicar alguna obra de bien con el propósito de que otros te vean grande o te reconozcan. Ora por tu hermano. Pide perdón al Señor y ora por tu hermano. Procura llevar la palabra de Jesús para que Él crezca. Deja de utilizar la relación para el engrandecimiento personal. Y por último, comienza a vivir una vida real. Amado, la vida real del cristiano es la que practica toda conducta para la sola gloria de Dios. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de ella que hay perdón de pecados para el que cree en Jesucristo. Gracias porque si en esta mañana hay alguna persona que se identifica con Simón, que ha estado fingiendo su fe, su bautismo, su servicio, puede ser perdonado si se arrepiente y ser un verdadero hijo, como lo fue el etíope, que creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Te alabo, Padre, y te doy gracias porque tú salvas pecadores en esta mañana, porque tú restauras a personas que están viviendo una vida de rebeldía. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, porque en Él, en esta mañana, hay perdón, hay salvación y vida eterna. Clamamos, Señor, para que tu iglesia sea edificada, para que tu iglesia sea depurada y que si hay infiltraciones de personas no reales, tú las salves, Señor. Ten compasión, ten piedad. Que tu gracia salve a pecadores para la gloria de tu nombre y para nuestro gozo. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén.